Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, estamos en la 12ª semana de clases, más correspondiente al curso de lenguaje para quinto grado de educación secundaria. Bueno, pues jóvenes, la semana pasada también habíamos hecho una poca teoría, en todo caso, sobre la acentuación. Y habíamos aprendido qué era acentuación, en qué consistía la acentuación. Entonces, antes de eso, pues, hemos visto, ¿no? El concurrencia vocálica, en todo caso. Profesor, ¿qué es el acento? Para recordar, jóvenes, el acento es la mayor fuerza o intensidad de sonido en el que se pronuncia, ¿ya? Una sílaba, pero al interior de una palabra. O sea, profesor, toda la sílaba, no hemos aprendido nosotros concurrencia vocálica, y la sílaba, profesor, en todo caso, una sílaba va a tener, una palabra va a tener una sílaba que va a tener una mayor fuerza de voz, una intensidad en todo caso. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Con el acento. Entonces, ¿qué es la acentuación? Es, en todo caso, la acción ya de localizar el acento. ¿Y qué es la tilde? Pues la tilde, jóvenes, ya sería el acento ortográfico o el acento gráfico. Es un gráfico con la rayita oblicua o vírgula, se dice, ¿no? Que también se le conoce como tilde. Entonces, ahí está en la tildación. Hemos dicho también, ¿no? Eh, sobre la tildación general. Por ejemplo, solamente jóvenes, ya, ojo, solamente, no tienen que tener en cuenta dos criterios. La primera es sobre la aguda y las graves. Ojo, las agudas solamente se van a tildar cuando terminen en NS y vocal. Y las graves al contrario de las agudas. Si las agudas se tilda N y S y vocal, pues las graves o llanas se van a tildar cuando terminen en cualquier consonante, menos en NS ni vocal. Entonces solamente tienen que hacer esa diferencia entre agudas y graves. Agudas se llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Y graves todo lo contrario de las agudas, simplemente. ¿Y qué pasa con las esdrújulas y las sobresdrújulas? Muy sencillo y ustedes se deben dominar. Las esdrújulas y las sobresdrújulas se tildan sin excepción, ambos. ¿Ya? Entonces se van a tildar. Y hoy, jóvenes, vamos a aprender sobre el acento diacrítico y el acento enfático. Entonces, más o menos vamos a abarcar sobre la tildación especial. Entonces, prosigamos, en todo caso, en qué consistiría, pues, después, antes, ¿no? De haber hecho un breve retroalimentación de clase de la semana pasada, vamos a entrar al tema del día de hoy, que son temas básicos que uno ya debe aprender para poder escribir correctamente. Los jóvenes, entonces, de hecho, hemos dicho, ¿no? Que la tilde también puede cambiar el significado, o el acento también puede cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, sábana y sabana. Pues ahí está, ¿no? Ejército, ejercitó. Entonces, profesor, cambia el significado de una palabra, cambia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con estos criterios. Muy bien. Empecemos. El acento diacrítico o la tildación diacrítica, jóvenes. Entonces, bien sería el acento, en este caso ortográfico, ¿no? Diacrítico. O tildación diacrítica. Ahora, la tildación diacrítica, jóvenes, eh, diferencia cuando una misma palabra lleva tilde y cuando no. O sea, profesor, teniendo en cuenta una función en que desemplea, ¿no? En la oración. O sea, jóvenes, el acento diacrítico es el acento encargado de diferenciar las funciones de las palabras. Jóvenes, de los casos del acento diacrítico se encuentran los monosílabos. Por lo tanto, solo llevarán tilde los monosílabos que por lo menos cumplan dos funciones diferentes. Entonces, a eso llamamos acento diacrítico. Profesor, el acento diacrítico se encarga de diferenciar, ¿qué cosa? La función, no, de una palabra. Son pocos de aprender, por ejemplo, son pocos, nada más. ¿Cómo me lo puedo aprender, profesor, los monosílabos en el acento diacrítico? El tu, mi, más, si, se. Ahí está. Tú, el, tú, te, mi. ¿No? Entonces, profesor, ahí está. Entonces, el tú, te, mi, más, si, se y de.
hasta si lo leen demasiado se memorizan y parece un versito. Por eso es bueno que se la aprendan en ese orden, ¿ya, jóvenes? Entonces, y también añadiríamos el uso de solo y aún, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, el mi, tú, el de, se, si más, puede ser también. O si no, el tú, te, mi, más y se, de. Ahí está. El tú, te, mi, más y se, de. Entonces, profesor, hay que memorizar, es decir, otra vuelta. El tú, te, mi, más y se, de. Ahí está. Entonces, ¿no? Parece un versito. El tú, te, mi, más, si, se, de. Jóvenes, lo van a repetir varias veces y estoy seguro que ustedes pues se lo van a grabar. En eso consiste el acento diacrítico, simple y sencillo, ¿ya? Y eh, en los exámenes de admisión, jóvenes, en todo caso también tenemos que tener cuidado, pues, porque hay preguntas sobre el acento diacrítico o acentuación. ¿Cuántas acentuaciones tiene una palabra? Entonces, eso vamos a ver, ¿no? En el caso de Zoom, ¿ya? A ver. Muy bien, sigamos. Tildación de crítica de monosílabos. Diferencia cuando llevan tilde y cuando no, las siguientes palabras monosílabas, hemos dicho. El, tú, te, mi, más y se. Y de. Entonces, profesor, hay que aprender qué diferencia hay entre esas palabras. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir él y él. Empecemos. Él y él. Ahora, el primer él va a llevar tilde cuando este es un pronombre personal. ¿Ya? Entonces, el monosílabo que va a llevar tilde, él, ¿no? Es un pronombre personal. Cuando me estoy dirigiendo a una persona, ¿no? Él vendió todo. Pronombre. ¿Ya? Ahí está. Él. Él es el hombre a quien amo tanto. Ahí está. Entonces, profesor, no es un pronombre personal. Ahí está. Él. Y el otro, él no va a llevar, en todo caso, tilde cuando es un artículo definido. Se vendió el auto. Profesor, no, es un artículo. Y cuando es un artículo, no lleva tilde. Entonces, acá, la única diferencia que deben conocer en esta tildación de crítica no es que él va a llevar tilde cuando solamente es un pronombre personal. En los demás casos no va a llevar tilde, jóvenes. Entonces, tú tampoco no puedes estar pues pensando si es un artículo o si es un pronombre personal. Entonces, solamente ten en la cabeza que él lleva tilde cuando es un pronombre personal. Entonces, profesor, ahí está. Por ejemplo, le puedo decir, eh, el zapato de mi mamá estaba roto. Entonces, profesor, es un artículo definido. Entonces, él se fue de madrugada, pronombre personal, lleva tilde. Entonces hay que tener mucho cuidado. El segundo monosílabo que debemos aprender es el tú y el tú. Tú va a llevar tilde, y ustedes se deben saber cuando es un pronombre personal. ¿No? Ahí está, cuando es un pronombre personal. Tú eres la esperanza de la familia. Cuando te dicen a ti, tú eres la esperanza de la familia. ¿A qué se están refiriendo? A una persona. O sea, ahí está. Tú lo quieres, ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá. Y tú no va a llevar tilde cuando es un adjetivo posesivo. Tu imagen, tu sonrisa perdurarán siempre en mí. Entonces, tu imagen y tu sonrisa siempre perdurarán en mí. Adjetivo posesivo, ¿no? Tu imagen, tu sonrisa. Entonces, ahí está, ¿no? Profesor, adjetivo posesivo. Olvidaste tu maletín, tu celular, tu libro. Entonces, profesor, ese adjetivo posesivo no va a llevar tilde. Solamente cuando es un pronombre personal. Entonces, mucho cuidado, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado en esas cositas. Ahora, la otra palabra que debemos aprender es mi y mi. Mi va a llevar tilde cuando es un pronombre personal, ¿ya? Y mi no va a llevar tilde cuando es un adjetivo posesivo, o también puede ser, en todo caso, un sustantivo, ¿ya? Eh, por ejemplo, si fuera pronombre personal, puedo decir, para mí vales tanto como eres y no como aparentas ser. Entonces, para mí. Ella piensa en mi pronombre personal. Ahí está.
Y profesor, adjetivo posesivo, mi amigo, mi zapato, mi pan, mi celular. Entonces, ahí está, ¿no? Adjetivo posesivo. Entonces, te diría que hay un vals en la nota mi también. Esa no lleva tilde porque es un sustantivo. ¿Ya? Nota mi. Entonces, solamente va a llevar tilde cuando son pronombres personales. Ahora, ¿cuál, profesores, tenemos que aprender? El to me, simplemente. Ahí está. El to me. Profesor, facilito, ustedes aprenden el to me. Entonces, el tú y mi van a llevar tilde solo cuando son pronombres personal. Y estamos descartando, jóvenes. Entonces, profesor, los monosílabos son el tú, te, mi, más y se, que podemos memorizar, pero no, acá hay que tener una cosita. El tú, mi, pueden grabárselo, solamente va a llevar tilde cuando son pronombres personales. El tú y mi. Ahí está. Los demás no va a llevar tilde. ¿Jóvenes? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta. Entonces, profesor, el tumi nos guardamos. Entonces, como una memotecnia para poder saber, ¿no?, qué se tildan los monosílabos. Ahí está. El tumi. Llevan tilde, ¿no? Profesor, cuando son pronombres personales. Nada más. A ver. Colocan las tildes en las siguientes oraciones. El libro que él presentó no satisfizo las expectativas. Ahora, profesor, el libro en todo caso no va a llevar tilde porque es un artículo que él presentó, profesor. Él, ¿no? Es un pronombre personal. Bueno, presentó, profesor, como ya sabemos, en la tildación general, son palabras graves, diré aguda, disculpen, que termina pues en una vocal. Ahí está, lleva tilde. No satisfizo las expectativas. Entonces, profesor, sí lleva tilde. Él y tú deben confiar en mí. Entonces, profesor, él, tú y mí, ¿no? Son pronombres personales. Él, tú, mí. Para mí, pronombre personal. Él no es como tú afirmas. Él, pronombre personal. Tú, pronombre personal. ¿Ya? Entonces, el que te pide perdón, el que te suplica por ti, debe ser él, ¿no? Ahí está, pronombre personal. Entonces, lo demás es un artículo. Tu mirada hacia mí se dirigió. Tu mirada hacia mí se dirigió. Ahí está, también lleva tilde. Él fue el que me la presentó. Ahí está. Él fue el que me la presentó. Ahí está. Él no, él no lo hará porque tú se lo ordenes. Él no lo hará porque tú se lo ordenes. Ahí está. Tú piensas en mí. Tú piensas en mí. Pronombres personales. Entonces, jóvenes, no tenemos que tener en cuenta eso. A ver, otro monosílabo que debemos conocer son pues el de y el más. Entonces, profesor, ¿no? Aparte del tumi, que solamente se van a tildar cuando son pronombres personales, vamos a tener el td más. TD más, ¿no? Entonces, profesor, o puede ser DT más. Entonces, más rápido y memotécnico suena pues el T de más. Entonces, profesor, pueden aplicar, ¿no?, el T de más. Entonces, ahí está. ¿Ya? Profesor, primero hay que empezar con la D. Jóvenes, D va a llevar tilde, ¿ya? Cuando proviene pues del verbo dar. ¿Ya, jóvenes? Del verbo dar. Yo puedo decir, espero que te de una vez te dé el sí. Entonces, del verbo dar va a llevar tilde. O por ejemplo, de lo mejor que tiene. Entonces, del verbo dar. Y profesor, de no va a llevar tilde cuando es una preposición. ¿Ya? Cuando es una simple preposición. Puedo decir yo, de todas maneras, tienes que ingresar a la universidad. Entonces, profesor, es una preposición.
tienes que ingresar a la universidad de todas maneras. Entonces, ahí está, ¿no? Eh, y también tenemos que conocer el T y el T. Ahora, el primer T va a llevar tilde cuando se refiere pues a un sustantivo. En este caso, filtros, no hierbas, ahí está, que sirve pues, no, como fusión en un agua. Pues profesor, le sirvió un té, puedo decir, o encontré el té que te gusta. Entonces, por eso me estoy refiriendo pues a un sustantivo. Ahí está. Y el otro T es un pronombre o también puede ser un sustantivo, nombre de la letra T. Ahí está. Te dio la razón. Entonces, en este caso pues sería un pronombre. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. T solamente se va a tildar cuando es un sustantivo. D se va a tildar cuando es del verbo dar. Y más, profesor, ¿en qué caso se va a tildar? Más se va a tildar cuando es un adverbio más un sustantivo. Entonces, profesor, más. Adjetivo de cantidad. Entonces, profesor, adjetivo de cantidad. Yo puedo decir, por ejemplo, cada día te amo más y más. Entonces, profesor, adjetivo de cantidad. Te quiere más. Se olvidó del más, también que es un sustantivo. Entonces, ahí está, profesor. Y más sin tilde o no lleva tilde es una conjunción adversativa, pues en todo caso, que corresponde o se le puede reemplazar con la palabra pero. Te lo cuento, más no se lo digas. Entonces, ahí está. Te lo cuento, pero no se lo digas. Entonces, profesor, en este caso, ¿no? Estas también van a llevar tilde. ¿Ya? Diré más, de conjunción adversativa no va a llevar tilde. Solamente va a llevar, profesor, el T de más. T del verbo dar, T que es un sustantivo filtrante y más que es un adjetivo de cantidad. O un adverbio, disculpen, de cantidad. ¿Ya? Entonces, profesor, un adverbio de cantidad. Entonces, ahí está, no solamente el T de más. Ya, jóvenes. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. A ver, ejercicios que debemos explicar bien. Quiero que usted nos dé una explicación, lleva tilde, de lo ocurrido. Entonces, profesor, solamente va a llevar tilde. ¿Dónde? Quiero que usted, ¿no? Nos dé del verbo dar una explicación de lo ocurrido. Y este de profesor, en todo caso, sería una preposición. Ahí está. Le exigió que dé más de lo que tiene. Adverbio de cantidad. Y de profesor, esta es una preposición. Ahí está. El té me lo pidió Raúl, dice. Entonces, profesor, el té. Ahí está. El té me lo pidió Raúl. Entonces, profesor, no, en todo caso, a ver, jóvenes, disculpen acá. Entonces, profesor, en todo caso, no, el té me lo pidió Raúl. Ya, ahí está, profesor, simple y sencillo. Ya, jóvenes, simple y sencillo. Ahora, el té me lo pidió Raúl. Luego, no hay duda que de que más le pegas y más te quiere, dice. ¿Cómo va a ser eso? A ver, entonces, hagamos. No hay duda de que más le pegas, más te quiere. Adverbio de cantidad. Quiero que me des más información actualizada de él. Ahí está. Hizo más de lo que pudo. Ahí está. Más no lo convenció. Entonces, profesor, no, más de adverbio de cantidad y más de conjunción adversativa a pero. El azul de tus ojos espero que dé de dar luz a mi vida. Ahí está. Entonces, profesor, se van a tildar en todo caso. A ver, también para terminar, ¿no? Vamos a tildar el se, el sí y el aún. Profesor, el se en todo caso se va a tildar cuando es el verbo del verbo saber o ser.
Sé la verdad del verbo saber. Sé cortés del verbo ser. Entonces, ahí está. En ese caso no se va a tildar del verbo ser o del verbo saber. No sé si se fue del verbo saber. Ahí está. ¿No? ¿Qué más? A ver. Pero sí sé que no se olvidará de mí tan fácilmente. Ahí está. Del verbo saber. Entonces, el otro sé no se va a tildar cuando es un pronombre personal. ¿Ya? Por ejemplo, se perdió. Un pronombre personal. Entonces, sencillo. Ahora, sí, va a llevar tilde cuando es un adverbio de afirmación. Sí, quiero estudiar. Adverbio de afirmación. Y sí, también va a llevar tilde cuando es un pronombre personal. Ya volvió en sí. Y sí, también va a llevar tilde cuando es un sustantivo. Ya me dio el sí. Profesor, el único sí que no se va a, en todo caso, a tildar es una conjunción condicional. Si me quieres, me comprenderás. Si ingresas, te regalaré una moto. Entonces, profesor, es una conjunción condicional. Entonces, el único sí que no se va a tildar es la conjunción condicional. Pero el resto, profesor, sí, del adverbio de afirmación, del pronombre personal y del sustantivo. Ahora, el aún va a llevar tilde cuando es el adverbio todavía. Aún no ha llegado. Todavía no ha llegado. Entonces, profesor, fácil me voy a dar cuenta cuando no puedo reemplazar con la palabra todavía. Jóvenes, y aún no va a llevar tilde cuando se refiere a una preposición. Aún los mejores amigos se equivocan. ¿Ya? Ahí está. Entonces, profesor, aún, ¿no? Va a llevar tilde cuando es pues equivalente al adverbio de tiempo o a la palabra todavía. Ahí está. Aún no ha llegado la hora de mi partida. Entonces, eran tan buenos amigos que aún sus enemigos lo recuerdan. Eso no va a llevar tilde porque es una preposición. Ahora, el otro aún, no, jóvenes, no va a llevar tilde cuando también es una conjunción que equivale a siquiera. Ni aún con ventaja nos gana. Entonces, profesor, siquiera, ni siquiera con ventaja nos gana. Entonces, lo único aún que va a llevar tilde y que deben tomar en cuenta es del adverbio no de tiempo equivalente a la palabra todavía. Es la única que se va a tildar. Jóvenes, entonces ahí está. ¿Y en qué consiste el acento enfático? El acento aplica a los pronombres interrogativos y exclamativos. Están incluidos dentro de las palabras que, quién, quiénes, cuál, cuáles, dónde, cuándo, cómo y cuándo. Esa es la acentuación no enfática. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, profesor, sigamos. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces aquí? Dime cuántos años tienes. Preguntaron, ¿qué haces aquí? ¡Qué lindo día! ¡Cuánto gusto volver a verte! Entonces, profesor, a eso pues se le llama tildación enfática. Entonces, ese tipo de acentuación se encuentra incluido en el acento diacrítico y solo se ha separado por razones didácticas, ¿ya, jóvenes? Por ejemplo, profesor, la tildación enfática supone tildar las palabras, incluso contra las reglas generales de tildación, con el fin de diferenciar intensidad o énfasis con que se pronuncian ciertas palabras, pues. ¿Y cuáles son, profesor? Las palabras son, pues, qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, dónde, a dónde, cuándo, cuán o también puede ser cómo. Deben tildarse cuando son pronunciadas con intensidad o énfasis